Bienvenidos a la review de las zapatillas Hoka Speed Goat 5. Bueno, voy a comentar pues experiencias que tengo con estas zapatillas. Las tengo hace poco, ¿vale? Podéis ver la suela como es, ¿vale? Los tacos, ¿vale? La parte esta que no tiene suela. Diferencias de la Speed Goat 5 con la 4 es que esto está, digamos, unido por aquí por unas partes, ¿vale? Y bueno, os voy a poner un vídeo, ¿vale? Donde veréis el terreno por las que lo he probado, aparte de que también lo he probado en la carrera de The Men's. Vale. Muy bien. Cosas a tener en cuenta que me parecen estas zapatillas. Muy bien. Primero, los cordones, para mi gusto, son cortos. Pero bueno, también es cierto que, oye, te los atas con doble nudo, te quedan justitos y no se desatan. Con lo cual tampoco no hace falta que sean más largos. Pero bueno, estoy acostumbrado a cordones más largos, pues me parecen un poco extraño, cordones tan cortos. Pero bueno, aquí tenemos esto que sale detrás, que no sé muy bien para qué sirve. Dicen que para que se entre y salga la zapatilla mejor. Tampoco sé muy bien. Lo que me gusta es que el talón es ancho, o sea, donde va el talón y luego hacia abajo se ve ancho, con lo cual eso a mí me da más estabilidad, ¿vale? Que la parte central pues también es más ancha, ¿vale? Es ancho, porque hay otras zapatillas que esta parte central se estrecha. A ver si vemos, por ejemplo, la Shakira, ¿vale? Esta parte central se estrecha un poco, el talón es más estrecho, o sea, esto es un talón, la parte central y la parte de atrás, ¿vale? Aquí podéis verlo, la parte central y la parte de atrás, ¿vale? La Akira es bastante más estrecho, esto es más ancho, y para mí esta me da más estabilidad que la Akira, la Sportiva Akira. Muy bien, cosas que sí que me gustan, bueno, pues son muy cómodas, unas zapatillas muy cómodas, te las pones y son comodísimas. Lo que es en asfalto pues va muy bien, son súper amortiguadas y van de maravilla. Vale, en caminos con piedras pequeñas, con tierra, bueno, pues oye, pues la amortiguación esta que tienen, absorben todas las piedras. Va todo perfecto, todo genial, sin ningún problema, ¿vale? Porque hay que decir que estas zapatillas no tienen placa antirroca. Entonces, según la marca, por la placa antirroca, pues no les gusta poner placa antirroca. Yo soy de que me gusta un poco la placa antirroca. Pero claro, la placa antirroca depende para dónde corras. Si vas a correr por pistas, caminos fáciles, sin ningún problema, las zapatillas van perfectas. Si te metes en terrenos técnicos, un poco con las piedras de canto, donde tienes que a lo mejor apoyar una piedra de canto y no tiene más piedra que esa, se te clava esa piedra hacia adentro, pues si vas despacio no pasa nada. Pero si vas muy rápido, esa piedra se te va a clavar. En cambio, con una Sportiva, esto es mucho más duro. O sea, una Sportiva tú pilles una piedra de canto y te da igual, la placa antigua que lleva te da igual. Con estas es duro,
pero vas con cuidado de pisar bien. Intentas evitar las rocas más puntiagudas, las más grandes, y pisar un poco mejor. Y luego otra cosa, esto de aquí, esto no sé para qué lo hacen. ¿Para qué le quitas la suela? Me deja esto así. He pillado alguna piedra ya que aquí se ha clavado y la piedra se clava para adentro. Cosa buena, que en la Saltra la zona sin suela era mucho mayor. Entonces con la Saltra era terrible cuando pillas aquí piedras. Esta por lo menos, oye, pues es un poco menos, son de este trocito de aquí. Entonces ya tiene que caer la piedra ahí para que te haga daño. Que cae, ojo, que caen. Las piedras ahí caen. Pero siempre caen menos que aquí. Aquí es brutal. Las piedras que te caen aquí en terreno técnico, vamos, es una locura. Tema de agarre. La suela esta, agarre en roca seca, ya sea placas de roca o roca suelta, con piedra, con gravilla. En seco, genial. Tanto en subidas como en bajadas, el agarre es brutal. Ahora, en mojado, yo he tenido mala experiencia. En la carrera de Demens las probé y en roca que es roca lisa de placa mojada, vamos, patinaje y para abajo. Me iba brutal. No me gustó nada. En mojado no me gustó nada. Sí que es verdad que dicen que bueno, que es que los tacos al principio no agarran bien y con el paso del tiempo agarran mejor. No lo sé, pero en mojado brutalmente no me gustó nada. Cambio en seco van muy bien. En resumen, ¿para qué me gustan estas zapatillas? Pues para lugares, pistas, terrenos que no sean excesivamente técnicos. En cuanto son terrenos técnicos que tienes que bajar con las rocas dando de canto, no me acaba de gustar mucho. Pero, oye, mientras el terreno no sea muy complicado, son cómodas y van muy bien. Ahora, no sé yo, la amortiguación esta que tienen, con el paso del tiempo, ¿cómo será? Si irá bien, irá menos, o a qué irá. Pero eso pues ya lo iremos viendo en siguientes reviews. Por cierto, para los que sigáis mi canal y sepáis que yo hasta ahora corría con Mizuno, las Wave Daichi 7, ¿vale? Y ahora he visto de repente que me he cambiado a Hoka. Pues a ver, es porque la Mizuno en el pie derecho, aquí, ¿vale? Tenían una placa ahí muy dura, ¿vale? Y se me había puesto, vamos, me estaba haciendo un daño terrible en el tobillo. Me estaba tocando la placa esta dura en el tobillo y vamos, terrible. Entonces fui a la casa donde las compré, a Esencia Run, ¿vale? Y Javi, vamos, se portó fenomenal conmigo y me dijo que me tramitaría la garantía, pero que me daba otras distintas. Y por eso llevo la Hoka a probar. Y de momento, pues, muy bien. Muy bien. Recomiendo la tienda Esencia Run, en Amazonas, Castellón. Vale. Hasta luego.